En algo que conmueve, que preocupa y que también indigna, porque no se puede seguir naturalizando esto. Dani Linares, tú nos vas a contar porque ahora ha habido una organización de adultos mayores que claman, no que no los asalten, no que no les roben, sino que si eso pasa sea sin violencia, porque han aumentado la cantidad de delitos de este tipo frente o contra los adultos mayores. Es algo que genera además todo un debate, ¿eh? Estamos contigo para escuchar todos los detalles de esta información. Buenos días. ¿Qué tal, Dani? Buen día. Sí, es un texto además que parte de la desesperanza, ¿no? De saber que van a ser víctimas de un delito, más allá de condenar el hecho de que no exista este tipo de acciones, sino más bien que no se ejerza violencia en contra de ellos. Hablamos de la agrupación de pensionados que ha publicado un mensaje a través de una carta al diario durante el fin de semana y que ha generado el debate, ¿no?, en la opinión pública sobre, primero que todo, desde dónde se mira, ¿no?, este texto, partiendo de que señala como una realidad que hoy día los adultos mayores van a ser víctimas de la delincuencia. Eso ya de partida nos habla de un descrédito, de alguna manera, desesperanza que tiene un grupo etario de nuestra población que es mayoritario, cada vez más, es más amplio y que de alguna manera cree que no hay nada, ¿no?, para poder torcer este camino. Por ende, llaman a quienes delinquen, a delincuentes derechamente, a que no les golpeen, no los hagan daño, ya que no hay capacidad de defensa ante un ataque con armas de fuego, incluso con un arma contundente, o bien utilizando la propia fuerza. Los adultos mayores tienen menor capacidad de reacción y es lo que se ha planteado a través de esta carta publicada a través de un medio de comunicación, de un diario en particular, y que ha generado todo este debate respecto a lo vulnerable, ¿no?, que son los adultos mayores cuando hablamos de delincuencia. Si bien es un rango etario que es vulnerable en muchos sentidos, cuando hablamos de salud, qué decir con los ingresos por las pensiones y en este caso en particular con la delincuencia aún más, porque no tienen ninguna capacidad de defenderse, de hacer frente a una situación tan riesgosa como es ser víctima de un delito en particular. Las cifras hablan por sí solas. Según las estadísticas de la Secretaría de Prevención del Delito, durante el año 2023 hubo 34.000 denuncias de delitos de connotación, de alta connotación social hacia adultos mayores. Es una cifra bastante alta, de la cual han sido víctimas, incluso que ha terminado con la vida de algunos adultos mayores producto de la delincuencia. Bueno, conversamos con algunos de ellos respecto a esta carta, lo que se plantea, cuál es esa sensación, ¿no?, que les queda respecto a lo que se vive hoy en el día a día, salir a la calle, qué riesgos hay, qué medidas toman. Vamos a revisar. No podemos salir porque tenemos que andar mirando para todos lados que no los vayan a robar. A mí me pueden asaltar, yo voy a entregar todo. ¿Qué ganan ellos con hacerme daño a mí? No sacan nada. Deberían de respetar el adulto mayor porque ya nosotros estamos en los descuentos. Y muchas personas han tomado ciertas precauciones, por ejemplo, salir de casa prácticamente sin ningún elemento que llame la atención de un tercero. Han reemplazado sus carteras por bolsas de supermercado, por algún elemento que no parezca valioso para evitar ser víctimas de la delincuencia. Lo decía ahí uno de los testimonios, andan mucho más alerta que el resto, temerosos de lo que pueda ocurrir en un trayecto que a veces es tan sencillo como ir a comprar al almacén de la esquina de su casa. Eso ya les genera cierto temor por dejar la vivienda sola y también por lo que puede ocurrir en el trayecto. Conversamos con el presidente de esta agrupación de pensionados sobre el objetivo de este mensaje, el revuelo que ha causado, además el hecho de llamar no a parar la delincuencia, sino que a parar la violencia contra los adultos mayores. El tiempo pasa y a nosotros nos siguen pegando. Entonces, se me ocurrió enviarle una carta a los amigos de lo ajeno, donde les pido, por favor, si los van a asaltar, que no asalten, que no roben, pero que no les peguen, no los maltraten, más de lo que están maltratados. Eso es lo que les pedimos, si acaso queda algo de conciencia en vuestros corazones. Les dan un empujón, los botan al suelo. Y ahí viene la zapatería, patadas, malos tratos, garabatos, y si me denunciáis, yo conozco a tu señora, conozco a tu hijo, los voy a matar. Entonces, aparte de eso, crean un temor, un terror a hacer las denuncias. Oye, qué tremendo, porque uno comprende perfectamente bien el mensaje,
pero también uno se revela frente a que esto parte de dar por hecho que vas eventualmente a ser víctima del delito y que lo único que te queda, el único espacio posible es rogarle a ese señor delincuente que se digne a tener algo de ética y a tener algo de proporcionalidad en el crimen o el delito que está cometiendo y no agreda a personas que además no se pueden defender, porque cuando va un adulto mayor con su pensión, porque eso es lo que le roban a los adultos mayores en la mayoría de los delitos que vemos, con su pensión, que les sirve para tantas cosas tan necesarias, se los van a quitar, no ponen ningún tipo de resistencia, pero los delincuentes además se dan el lujo de pegarles, de golpearlos, de tratarlos mal. Qué triste el fenómeno, qué impotencia también y qué angustia, porque esto no se puede naturalizar, Dani. Uno entiende el llamado que hacen, pero esto parte de una lógica que está mal, que es que esto va a ocurrir y que vas a ser víctima de la violencia. Eso es lo que hay que erradicar. Ni de buena forma ni de mala forma. No debiésemos estar hablando de la inseguridad ni de nuestros adultos mayores ni de nadie en realidad. Sí, parte de ese punto de vista que es muy crudo, ¿no? Que habla de la realidad, del temor que existe hoy en la ciudadanía de ser víctima de un delito, pero en particular cuando uno lo piensa, ¿no? Y lo imagina inmediatamente en un adulto mayor o bien en un familiar cercano que está en este rango etario y dice, bueno, ¿por qué? Pensar de ese lado, ¿no? Que va a ocurrir esta situación, que sí o sí te va a ocurrir. No debiese ser, y es el llamado que de alguna manera recalca el presidente de esta agrupación, que dice, se me ocurrió escribir esta carta para ver que quede, ¿no? Este mensaje y genere este debate, esta conversación, y finalmente al menos el mensaje está. Ojalá que se recoja también el primer punto, de cambiar el prisma, ¿no? De visión desde el punto de vista decir cómo frenamos, ¿no? Esto para evitar que la inseguridad, el miedo, el temor sea lo que hoy día moviliza a los adultos mayores. Cuando estamos en la edad, ¿no? Lo dice el nombre, el júbilo, ¿no? Los jubilados deben estar en otro momento de vida, más que pensando que van a salir de su casa y van a ser víctimas de un delito, o además que van a tener consecuencias graves producto de la violencia que se puede ejercer en contra de ellos. Una caída de un adulto mayor, yo creo que todos lo sabemos, puede causar daños irreparables y cambia absolutamente por completo los años que pueda continuar de su vida, de cómo pueda desenvolverse, su autovalía, digamos, no va a poder moverse por sí solo, en fin. Hay una serie de elementos que hacen aún más difícil este hecho cuando hablamos de adultos mayores, de violencia y, por cierto, de la delincuencia. Claro, años poco dorados, poco felices para estos adultos mayores que están experimentando esto, no solamente en Santiago, porque no todo pasa en Santiago, estos fenómenos también se han repetido a lo largo y ancho del país. Y desde ese punto de vista, Dani, ¿ha habido alguien que tome el guante de esto desde el punto de vista de la seguridad, desde el gobierno, desde los municipios, desde los bancos también, que es parte del servicio además, garantizar la seguridad? Y si saben que esto está ocurriendo con mucha frecuencia, no sé, en la sucursal de Ahumada con huérfanos, ¿existirá la posibilidad que el banco se acerque al lugar donde viven los adultos mayores para que, porque es muy poca gente además la que va a cobrar en efectivo, billete sobre billete, las pensiones? La mayoría ocupa elementos digitales, la tarjeta de crédito, el celular, pero los adultos mayores, claro, tienen una brecha, claro, con la tecnología, no son muy asiduos a utilizar las tarjetas. ¿En los bancos hay alguien que recoja este guante o no? Por ahora no hay reacciones, ¿no? De las instituciones, sea gubernamentales o privadas, que pudieran colaborar en esta situación para dar ciertas garantías, ¿no? De poder desenvolverse en el cotidiano tranquilos, sin tener que tener algún temor de decir, bueno, ¿voy o no voy a cobrar la pensión? ¿A qué hora voy? ¿Con quién voy? ¿Qué hago? ¿Voy a comprar al almacén o no voy? ¿Con qué llevo conmigo para parecer que no llevo nada de valor? Yo creo que es una mirada que debiese tomarse pronto, ¿no? Por parte de la autoridad en el término de poder detener esta ola delictual, y también del mundo privado o quien pueda colaborar con hacerle más fácil, ¿no? La vida a los adultos mayores para que efectivamente lo sean estos años dorados, ¿no? Que sea un momento de júbilo más que de tanto temor y miedo con el que viven hoy nuestros adultos mayores. Ya, Dani, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar atentos a ver qué otras garantías se le puede dar a estos adultos mayores que con toda razón y desesperadamente solo piden que no se les agreda. Ya no que no se les robe, que no se les agreda al menos. Que tengas un muy buen día. Nos vemos. Gracias, Dani, buen día. Nos vemos, un abrazo.